La química es una ciencia cuantitativa, es decir, trabaja con números, pero no por eso necesitamos una calculadora, y es lo que te quiero mostrar en este tutorial. Espera, Rick, ¿me estás diciendo que puedo vivir sin calculadora? Eso es como si me dijeras que puedo vivir sin TikTok, sin Instagram, sin ChatGPT o sin smartphone. Sí, en ciencias podemos trabajar sin calculadora. Naturalmente que los resultados no van a ser exactos, pero van a ser muy aproximados. Te vas a dar cuenta, de hecho, que increíblemente cercanos. Con respecto a lo de las redes sociales y la tecnología, dejémoslo para otra conversación. Para mí es un gusto saludarte nuevamente. Si ya nos has visto, sabes que soy Rick de Ikigai Mentorías y que estoy aquí para aportarte tips, para aportar una explicación alternativa con la cual veas que la química y en general la ciencia es más sencilla de lo que parece. Si no nos has visto, mira este tutorial hasta el final. Te prometo que va a ser muy útil. Así que bueno, a lo que vinimos. Cuando hacemos cálculos en ciencias, es normal que utilicemos calculadora, pero hay ocasiones como los exámenes de admisión en las cuales debes hacer cálculos y no tienes a la mano, no puedes utilizar una calculadora o sencillamente a veces se nos descarga o se nos pierde. En esos casos es súper importante que sepas hacer cálculos aproximados para saber qué tipo de respuesta estás esperando. Y es lo que te quiero mostrar en este tutorial. ¿Cuáles son esos cálculos aproximados que podemos hacer para saber más o menos cuál va a ser la respuesta? Mira, cuando quieras hacer cálculos en ciencias, en química, sin depender de la calculadora, hay que seguir unas reglas muy sencillas. Lo primero es que expreses tus operaciones en notación científica. Por eso le dedicamos un buen tiempo en uno de los primeros tutoriales que hicimos. Una vez tengas todo en notación científica, asegúrate de redondear cada término a un solo dígito diferente de ser y expresarlo en notación científica. Una vez tengas todos los términos redondeados y en notación científica, vas a operar como si estuvieras operando polinomios. Yo sé que en este punto tú puedes decir, oye Rick, creo que te entiendo, pero no estoy seguro, no estoy segura. No te preocupes. Lo vamos a mostrar con ejemplos para que te quede más claro, como siempre lo hacemos acá en Ikigai Mentorías. Mira, vamos a resolver ejercicios que he resuelto antes o que han estado en tutoriales pasados, pero con estas reglas que te acabé de compartir para que veas de qué manera funciona. El primer ejercicio fue uno que hicimos tanto para cifras significativas como para notación científica. Si no recuerdas o no lo has visto, están los tutoriales pasados que tenemos en el canal. Este ejercicio lo que buscaba era determinar cuántos granos de arena hay en una tonelada de esa sustancia, de ese material. En su momento lo resolvimos, como puedes ver en pantalla, y obtuvimos 15 millones como respuesta en notación decimal o 1,5 por 10 a la 7 en notación científica. Voy a hacerlo nuevamente, pero con las reglas que acabé de compartir contigo. Primero es que cada número nos quede con un solo dígito diferente de 0. En la parte superior tendríamos 1 por 1000 por 1. Y en la parte inferior tendríamos entonces 1 por. Y para que 6,5 nos quede en un solo dígito, tendríamos que redondear el 6, el cual al estar seguido de un 5, le podemos aplicar el criterio del par más cercano que vimos en el tutorial pasado. Y nos quedaría 6 por 10 a la menos 5 ya redondeado. Ahora, los unos no los voy a tener en cuenta porque multiplicar por 1 o dividir entre 1 no te afecta el resultado. En la parte superior tendríamos 1000, el cual expresado en notación científica es 1 por 10 a la 3. Y abajo tendríamos 6 por 10 a la menos 5. Es en este momento en donde trabajas como si estuvieras tratando con polinomios. Cuando tienes esta expresión, si fuera un polinomio, sería una división de polinomios. Recuerda que la división dice, divides coeficientes y restas exponentes. Quiere decir que la respuesta nos va a quedar por 10 a la. Y para determinar el exponente, restamos. Sería 3 menos 5, lo cual nos da 3 más 5, o sea, 8. El exponente entonces sería 8. Para determinar el coeficiente, dividimos y sería 1 dividido entre 6. Esto nos va a dar, como 6 es más grande, 0,1 y podría ser 6 o 7, dejemos el 6. Acá ya va de tus habilidades matemáticas de que puedas hacer estas divisiones de dígitos más o menos rápido y de buena manera. Nos quedaría aproximadamente 0,16 como coeficiente, es lo que resulta de la división aproximada de 1 entre 6. Ahora, ese número que acabamos de obtener no está en notación científica, porque recuerda que en notación científica el coeficiente tiene que estar entre 1 y 10. Para hacer la transformación nos tocaría mover la coma una posición a la derecha para hacer ese coeficiente más grande una vez. Nos quedaría 1,6 por 10 a la. Como lo que hiciste fue agrandar una vez el coeficiente, debes reducir en una unidad el exponente.
y nos quedaría como exponente 7. Es decir, que obtendríamos como respuesta aproximada 1,6 por 10 a la 7. Fíjate que la que obtuvimos en su momento con calculadora y haciendo uso del concepto de cifras significativas fue 1,5 por 10 a la 7. Hemos obtenido un resultado bastante cercano. Y así es como funciona este método. Si no lo has comprendido, no te preocupes. Vienen más ejemplos para que lo comprendas mucho mejor. Vamos ahora con otro ejercicio que, aunque no lo resolví como tal en un tutorial, sí fue de los ejercicios de práctica que he dejado al final. Si lo quieres revisar, fue en el tutorial de factores de conversión. Este lo que busca es determinar cuántos kilos de café se producen en una finca con la información que tienes allí. Lo que se obtiene al utilizar calculadora y con los datos que tenemos es 35.000 kilogramos. Voy a aplicar el método que te he enseñado para que veas una vez más cómo es que funciona. Entonces, cada número que esté allí lo voy a redondear a un dígito. 12,5 redondeado a un solo dígito, muchas veces las personas dicen 13. No, hay que redondear aún más, es decir, sería 10. 2,8 redondeado a un solo dígito sería 3. Por 1000 ya está en un solo dígito diferente de 0. Y en la parte inferior tendríamos 1 por 1. En este punto recuerda que multiplicar por 1 o dividir entre 1 lo puedes ignorar porque no nos va a afectar el resultado. Entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a expresar los números menores a 1 o mayores a 10 en notación científica. 10 expresado en notación científica es 1 por 10 a la 0, pero 10 lo puedes trabajar tal cual. Sería 10 por 10 por. Y 1000 en notación científica es 1 por 10 a la 3. Ahora, fíjate que en este punto tienes una multiplicación y aplicas lo que sería entonces el concepto de multiplicación de polinomios. En este punto lo que hacemos es multiplicar coeficientes y sumar exponentes. 10 por 3, 30. 30 por 1, 30. Este sería el coeficiente. Por 10 a la. Y sumamos exponentes. Mira que ninguno de los otros términos tiene exponente. Entonces dejamos intacto el que está a la 3. Vale. Este número como tal no está en notación científica. Para que lo puedas poner en notación científica, el 30 hay que disminuirlo. Hay que correr la coma una posición a la izquierda. El 30 hay que transformarlo en un 3. Como estás reduciendo el tamaño del coeficiente una vez, es decir, estás corriendo la coma una vez para hacer el número más pequeño, el exponente debe crecer una vez. Entonces, si era 3 y crece en una unidad, nos queda 4. Sería por 10 a la 4. Y ese número, 3 por 10 a la 4, cuando lo pasas de notación científica a notación decimal, nos da 30.000. Quiere decir que la respuesta aproximada con este método sería 30.000, el cual es un número razonablemente cercano a 35.000, teniendo en cuenta que no utilizamos en ningún momento calculadora. Vamos con un nuevo ejercicio. Este que puedes ver en pantalla hace parte de ese set de ejercicios que te planteé como trabajo autónomo para poder interiorizar el tema de factores de conversión. Busca determinar cuánto carbón se emplea en la fabricación o en la obtención de un six-pack de latas. Allí puedes ver los factores que hay que plantear para obtener la respuesta, que con calculadora sería 108. Cuando lo vamos a resolver por el método que estoy tratando de mostrarte, sería de la siguiente manera. 6 por 15 redondeado a un solo dígito sería 20 por 1 por 1200 redondeado a un solo dígito sería 1000. Sobre, en la parte inferior tenemos 1 por 1000 por 1. Y recuerda que en este punto los unos los obviamos porque no nos van a alterar el resultado. Ahora, números menores a 1 o mayores a 10 en notación científica. 6 por 20 en notación científica es 2 por 10 a la 1. 1000 en notación científica, 1 por 10 a la 3. Sobre, en la parte de abajo solo tenemos 1000, 1 por 10 a la 3. En la parte superior tenemos una multiplicación, así que aplicamos las reglas como si fuera una multiplicación de polinomios. Multiplicamos coeficientes. 6 por 2, 12. Y 12 por 1, 12. Por 10 a la. Y sumamos exponentes. 1 más 3, 4. Y ahora dividimos entre 1 por 10 a la 3. En este punto tenemos una división, así que lo tomamos como división de polinomios. Dividimos en primer lugar coeficientes y en segundo restamos exponentes. 12 sobre 1 nos da 12 por 10 a la 4 menos 3 es 1. Y esto sería lo mismo que 12 por 10, o sea, 120. Fíjate que 120 es el resultado sin calculadora, 108 el resultado con calculadora. Son números bastante cercanos y más teniendo en cuenta, una vez más, que no hemos empleado para nada la calculadora. ¿Sí te fijas que funciona?
Puedes tener tus dudas, así que vamos con un ejercicio más. Nuevamente, también estaba planteado como ejercicio autónomo. Te propone hacer el cálculo de cuánta agua se gasta en un grifo durante una semana con una serie de datos que te dan. Allí tienes en azul los factores que habría que plantear para resolver esa interrogante y se obtiene como respuesta con calculadora 126. Vamos una vez más a aplicar lo visto y que te des cuenta que no es magia, es sencillamente un truco matemático bien aplicado. Entonces, en la parte superior tendríamos 1 por 7 por 15 redondeado a un solo dígito diferente de 0 sería 20 por 1,2 redondeado a un solo dígito sería 1 sobre 1 por 1 por 1. Recuerden que obviamos los unos. Todo número menor a 1 o mayor a 10 lo expresamos en notación científica. Tendríamos entonces 7 por 2 por 10 a la 1 y nada más. En este momento tenemos una multiplicación, así que tratamos esta operación como si estuviéramos multiplicando polinomios. Primero, multiplicación de coeficientes. 7 por 2, 14. Por 10, ala. Y sumamos exponentes. Como solo hay un término con exponente, pues el exponente se traslada automáticamente. Es decir, que vamos a tener como exponente 1. Y esto es lo mismo que tener 14 por 10, o sea, 140. 140 sin calculadora, 126 con calculadora. Fíjate que no tenemos el resultado exacto, pero es bastante cercano. No pasa que estemos buscando 126 y estemos obteniendo 14 millones o 0,2. No, estamos obteniendo un número bastante cercano. Así que este método te sirve cuando, por la razón que sea, no puedes utilizar calculadora. Si lo practicas, aprenderás a confiar bastante en tus resultados y a que te des cuenta, sin que nadie te lo diga, si lo que has hecho tiene lógica o no. Vamos con un último ejercicio. Este lo resolví tanto en el tutorial de factores de conversión como en el de cifras significativas. Así que puedes remitirte para ver o recordar cómo se hace. Te pide calcular cuál es la velocidad de una tortuga en kilómetros por cada hora, teniendo el dato de cuántos centímetros se mueve en un segundo. Allí tienes los factores necesarios para resolver ese ejercicio. Nuevamente lo que quiero es que veas cómo se aplica este método y si obtenemos una respuesta cercana o no en ausencia de calculador. Así que, bueno, en la parte superior tendríamos 12 redondeado a un solo dígito, diferente de 0, 10 por 1 por 1 por 60, ya está en un solo dígito, diferente de 0, y el otro 60 también. Sobre, tendríamos en la parte inferior 100 por 1000 por 1 por 1. Obviamos los unos y todo número menor a 1 o mayor a 10 lo expresamos en notación científica. Tendríamos 10 por 6 por 10 a la 1 por 6 por 10 a la 1. En la parte inferior tendríamos 100, que en notación científica es 1 por 10 a la 2 por 1000, que en notación científica es 1 por 10 a la 3. Vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. En la parte superior tendríamos entonces lo siguiente. 10 por 6 es 60 y 60 por 6 es 360. Por 10 a la. Y sumamos exponentes. 1 más 1 sería 2. Sobre. En la parte de abajo multiplicamos 1 por 1, 1 como coeficiente, por 10 a la. Y sumamos los exponentes. 2 más 3, 5. Y ya está. En este punto, lo que hacemos es división de polinomios. Dividimos coeficientes. 360 sobre 1 es 360. Por 10 a la. Y restamos exponentes. 2 menos 5 nos da menos 3. Este número no está en notación científica. Para pasarlo a notación científica, tendríamos que correr la coma 2 posiciones a la izquierda para que nos quede un número entre 1 y 10. Es decir, el 360 se volvería 3,60 por 10 a la. Si disminuiste 2 veces el coeficiente, tienes que aumentar 2 veces el exponente. Si a menos 3 lo aumentas 2 veces, te quedaría menos 1. Y 3,6 por 10 a la menos 1, utilizando los conocimientos que ya tienes de notación científica, sería 0,36. Nuestra respuesta, sin calculadora, 0,36. Con calculadora, 0,43. Fíjate que independientemente de que tengas muchos factores de conversión, de que tengas números grandes, este método funciona y te independiza de la calculadora. Ahora, como es nuestro estilo en Ikigai Mentorías, te voy a ofrecer unos ejercicios que puedes resolver de manera autónoma para que veas que también estás entendiendo este tema
y practiques. Naturalmente que son ejercicios de guía, pero puedes utilizar también los que hemos dejado en tutoriales pasados o cualquier otro ejercicio que puedas resolver por factores de conversión y que implique varios factores, varias equivalencias. Así que acá tienes los ejercicios, recuerda tomar un screenshot, una captura de pantalla, intentarlo y comparar con las respuestas que tienes acá. En este punto hemos terminado un entrenamiento matemático con el que lo que busco es que puedas trabajar con números rápidamente, haciéndote independiente de la calculadora y reduciendo al máximo la probabilidad de que te equivoques. Ahora que ya tienes herramientas matemáticas, volveremos a hablar de química como una ciencia que tiene que ver con números, pero con la ventaja de que ya no vas a tenerle miedo a los números. Así que te espero en nuestro próximo tutorial en el que vamos a hablar de la forma como se nos presentan las sustancias en nuestra vida cotidiana, como sólidos, líquidos y gases. Así que allí te espero. No sin antes decirte que si este contenido te ha resultado útil, déjanos saber con un like, con un comentario. Si la serie de tutoriales te ha gustado, suscríbete al canal. O si eventualmente sientes que estos tips le pueden servir a otra persona, por favor, comparte. Espero verte en el próximo tutorial y como ya lo sabes, ha sido un gusto poder compartir estos tips y este conocimiento para que te des cuenta que tienes mucho potencial. Sencillamente te están explicando de una manera un poquito enredada, pero acá lo hacemos pan comido. Nos vemos en el próximo tutorial.